Considera la siguiente situación física. El conductor de un vehículo viaja a 15 metros por segundo y al observar una luz roja ubicada a 30 metros más adelante, pisa el freno desacelerando el auto uniformemente hasta detenerse justo en la intersección. Entonces, ahora vamos a elaborar un esquema estroboscópico de esta situación. Entonces, de la misma manera que lo vimos en la presentación anterior, vamos a representar el vehículo como un punto, dado ahí, ¿ya? Como un punto donde vamos a pensar que todas las características del vehículo están concentradas en dicho punto o partícula, ¿ya? Entonces, si ha transcurrido un cierto intervalo de tiempo, vamos a suponer entonces que el vehículo se ha desplazado una cierta distancia. Lo representamos de esta manera. Luego, si ha transcurrido otro intervalo de tiempo, vamos a ver que el vehículo se ha desplazado otra distancia, pero esta distancia es menor a la que ha recorrido anteriormente, puesto que estamos considerando este vehículo que está frenando, ¿bien? Y así sucesivamente a medida que transcurre el tiempo, hasta detenerse, ¿bien? Nota que en este esquema estroboscópico no hay una cuadrícula, no está definido, digamos, una distancia, es simplemente un esquema. La idea es orientar nuestro trabajo en función de un cierto conjunto de elementos que simplifiquen nuestro análisis. Bueno, una vez que tenemos nuestro diagrama estroboscópico, podemos establecer ahora un diagrama de velocidades, ¿ya? De acuerdo a lo que vimos en la presentación anterior, si tenemos una representación, digamos, en términos de un esquema estroboscópico para una cierta situación, podemos en general elegir el intervalo de tiempo, ¿ya? Y en función de esto podemos calcular los vectores velocidades medias como variaciones, un vector proporcional a la variación de posición entre estos puntos, ¿ya? Recordemos, el vector velocidad media va a corresponder al vector variación del vector posición dividido por el escalar intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, como estaba hablando de un diagrama de velocidades, perfectamente podemos considerar un intervalo de tiempo suficientemente pequeño para que la dirección que vamos a representar para nuestras velocidades sea a su vez la misma para que va a tener el vector velocidad instantánea. Entonces, en nuestro esquema simplemente representaremos el vector velocidad como el vector variación de posición entre puntos, como nuestro intervalo de tiempo arbitrario, puesto que estamos en un esquema. Eso es para el primer par de puntos. Luego, para el segundo, tercero y así sucesivamente. Observemos que tenemos entonces un vector velocidad que va disminuyendo su magnitud a medida que el vehículo va frenando. Entonces, una vez que hemos construido nuestro esquema estroboscópico, nuestro diagrama de velocidades, vamos a construir nuestro diagrama de aceleraciones. Recordemos de la presentación anterior que nuestra vector aceleración media la podemos calcular en nuestro diagrama de velocidades a partir de un vector proporcional a la diferencia entre dos velocidades medias, ¿ya? En este caso, como el intervalo de tiempo escogido es arbitrario, simplemente podemos establecer una diferencia entre vectores velocidades de entre dos pares de puntos representados en el diagrama, como por ejemplo esta velocidad para el primer intervalo de tiempo y luego una velocidad para un segundo intervalo de tiempo, ¿ya? Representado en este esquema. Si representamos entonces estos dos vectores a partir de un mismo punto inicial, podemos representar entonces un vector proporcional a nuestra aceleración de esta manera, como el vector recta. Bueno, esto para el primer par de puntos. Si escogemos el resto de los intervalos de tiempo, obtendremos un resultado representado en lo que se observa aquí. Si nos quedamos simplemente entonces con los vectores de aceleración que hemos calculado a través de este proceso, ¿ya? Nos queda entonces nuestro esquema estroboscópico, nuestro diagrama de velocidades y nuestro entonces diagrama de aceleraciones. Entonces, a partir de lo que hemos realizado, podemos definir un eje coordenado. Escojamos, por ejemplo, ¿ya? Un sistema de referencia con origen en la posición donde el vehículo comienza a frenar, ¿ya?
no hay problema en escoger cualquier otro punto. Eso, digamos, es absolutamente arbitrario. ¿Ya? Pero para nuestro caso podemos escoger ese punto en particular. Y escoger una dirección positiva para el movimiento. Por ejemplo, la dirección en que se va a estar desplazando este vehículo a medida que va frenando. Entonces establecemos nuestro sistema de referencia con un eje X, digamos, hacia la derecha, y donde hemos destacado de que nuestras posiciones las vamos a medir en metros. Bueno, una vez que tenemos nuestro diagrama estroboscópico, diagrama de velocidades, diagrama de aceleración y nuestro sistema de referencia establecido, podemos finalmente confeccionar gráficas para la componente escalar del vector de aceleración en este sistema de referencia escogido. Entonces, de acuerdo a las unidades escogidas para el sistema de referencia, las unidades que va a tener esta componente escalar serían entonces en metros por segundo al cuadrado, considerando un tiempo medido en segundos. Si pensamos en nuestro esquema estroboscópico, puesto ahí arriba en la figura, ¿ya? Observamos que los vectores de aceleración, ahí destacados en rojo, tienen todos la misma magnitud y van en dirección opuesta al sistema de referencia. Por lo tanto, podemos pensar en una aceleración, una componente escalar del vector de aceleración constante y negativa. Por otra parte, podemos ahora construir un gráfico para la componente escalar del vector velocidad, cuyas unidades estarán entonces en metros por segundo, donde los instantes se medirán entonces en segundos. Si pensamos en nuestro diagrama estroboscópico, con el diagrama de velocidad de aceleración y sistema de referencia, podemos observar, como ya habíamos hecho notar antes, una velocidad que va disminuyendo de magnitud a medida que el vehículo va frenando, y por lo tanto podemos pensar en una componente escalar para el vector velocidad que va decreciendo linealmente conforme va transcurriendo el tiempo. Ahora, a partir de los datos del enunciado, podemos establecer que la componente escalar del vector velocidad tenía un valor inicial de 15 metros por segundo. Bueno, con estas dos gráficas, una para la componente escalar de la aceleración y otra para la componente escalar de la velocidad, podemos establecer las cantidades que aún ignoramos, en este caso la aceleración, digamos, que experimenta el vehículo a medida que frena, a partir de elementos que hemos discutido en el capítulo de rapidez de cambio. En particular, podemos obtener información respecto a la variación de posición, ¿ya? Como el área bajo la curva de la gráfica de velocidad. Entonces, a partir de esto, podemos deducir que el instante de tiempo en el cual el vehículo se ha detenido es de 4 segundos. En el mismo sentido, podemos utilizar ahora la gráfica de aceleración para calcular el área bajo la curva, asociarla entonces a la variación de velocidad entre el instante 0 y el instante 4 segundos cuando el vehículo se ha detenido, ¿ya? Donde la velocidad ha disminuido de valor 15 metros por segundo y ha llegado a un valor de 0 en estos 4 segundos. Y a partir de esto, deducir de que la aceleración experimentada por el vehículo es de menos 3.75 metros por segundo al cuadrado. Un resultado análogo se puede obtener a partir de la asociación de la aceleración como la pendiente y la gráfica de velocidad en función del tiempo. Finalmente, podemos entonces escribir la ecuación que define la aceleración como un valor constante. Por otro lado, la ecuación de velocidad podemos describirla como una función lineal y decreciente, donde la pendiente está asociada al valor que toma la aceleración. Y finalmente, la posición podemos deducirla a partir del hecho de que el área bajo la curva de la gráfica de velocidad, entre un instante 0 y un instante t, cualquiera entre los 0 y 4 segundos que dura el movimiento, ¿ya? Va a estar asociado a la variación de posición. Entonces, donde la variación de posición sería la posición en el instante t menos la posición en el instante inicial, y finalmente podemos deducir una ecuación de característica cuadrática para la posición de este vehículo a medida que va frenando.